Hola amigos y bienvenidos a Autosanación. Rol masculino, rol femenino. ¿Cuál es la diferencia o en qué consiste cuando hablamos, de qué queremos hablar cuando nos referimos a los roles? Bien, este es un tema también importante en la descodificación, por ejemplo, el tema de los roles, para entender algunos comportamientos que tenemos en nuestra vida. Bien, rol masculino lo representa el hombre, rol femenino la mujer, pero hay veces que estos roles se intercambian. Entonces ahí es cuando puede haber un poquito de lío, ahí a lo mejor nos cuesta un poquito más entender cuáles pueden ser las consecuencias, por qué ocurre esto. Es decir, normalmente la mujer es la que tiene el rol femenino, lo femenino es todo lo dulce, es todo lo inconsciente, es la empatía, es la escucha, es la emoción, es más, la mujer es más de escuchar. Todo esto es el rol femenino. El rol masculino, ¿qué representaría? Pues es la autoridad, es la fuerza, la violencia. El rol masculino es la protección, es la actuación, es todo lo mental, es el juicio. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia básica, para que me entendáis, entre lo que es un rol masculino y un rol femenino. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que estamos en casa y está un matrimonio. Hay un matrimonio en casa y aparece una cucaracha. Cuando la mujer vea la cucaracha, ¿cuál va a ser su reacción? La mujer femenina, estamos diciendo. Pues nada más ver la cucaracha, pues gritará, se subirá encima de una silla y llamará a su marido para que mate a la cucaracha o al ratón. Bien, ¿cuál va a ser la reacción del hombre masculino? Pues el hombre masculino está en casa, ve esa rata o ve esa cucaracha y lo que va a hacer es actuar, porque el hombre es de actuar, de acción. Levantará el pie, ¡bum!, y pisará la cucaracha y la matará. El hombre es de actuar. Daros cuenta que estos roles vienen desde la época de las cavernas. Cuando éramos cavernícolas, el hombre era quien salía a cazar el mamut y las mujeres eran las que se quedaban dentro de la cueva cuidando de los niños y haciendo las tareas de casa, es decir, pues hacer la comida, lavar la ropa. Todas esas tareas las hacían las mujeres dentro de la casa. Los hombres eran los que salían a cazar. Por eso la mujer tiene ese rol femenino de estar más tiempo en casa o de gustarle la casa o de cocinar, porque se ha hecho desde hace milenios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay ocasiones en las que los roles se invierten y puede existir, se puede dar el caso de que haya una mujer masculina y también puede ocurrir que se dé el caso de que haya un hombre femenino. Bien, aquí tenemos que aclarar que una mujer masculina no quiere decir que sea una mujer lesbiana o que le gusten las mujeres, no tiene nada que ver con eso, simplemente es el rol que esa mujer está haciendo. Una mujer con rol masculino es una mujer que está haciendo un rol de hombre, es decir, desde pequeña pues a lo mejor no le gustaban las muñecas o le gustaban muy poco, prefería más los deportes de chicos, la bicicleta, jugar al fútbol, la pelota. Y un hombre femenino no quiere decir tampoco que sea un hombre gay, es el rol que hace ese hombre. Un hombre femenino es alguien pues que, por ejemplo, le gusta más la casa o le da más importancia a la casa, es un hombre reflexivo, no es un hombre violento, le gusta escuchar, le gusta hablar. Normalmente un hombre en su rol masculino no reflexiona, no quiere descubrir cosas del inconsciente o del más allá, es decir, se basa en lo básico, el fútbol, cervezas, ¿de acuerdo? Y estar en el sofá de casa, o por ejemplo conducir, le gusta mucho el trabajo, eso es un hombre masculino, con rol masculino. Una mujer con rol masculino sería una mujer que le gusta conducir, una mujer que es muy importante para esa mujer el trabajo, ese es el rol masculino. Daros cuenta que cuando la mujer inicia
se inicia en el terreno laboral, cuando la mujer consigue la igualdad y empieza a involucrarse también en el terreno laboral, al igual que el hombre, es entonces en ese momento cuando la mujer empieza a fumar. Empieza a fumar, empieza a beber, es decir, empieza a coger el mismo rol, el mismo sistema de funcionamiento que tenían los hombres cuando trabajaban. Entonces son mujeres que de alguna manera se están masculinizando, ¿de acuerdo? Porque están cogiendo el rol que habitualmente pues, tenían los hombres. Daros cuenta que el hombre, al estar siempre fuera de casa y trabajar, pues tenía más acceso a los bares, podía fumar, podía beber. La mujer, como antiguamente estaba en su rol femenino, pues de casa apenas salía, porque no podía salir o porque ni siquiera se le permitía salir, porque su rol era cuidar únicamente a los niños. Entonces son mujeres que de alguna manera se masculinizan, ¿de acuerdo? Pero esto tiene también unos inconvenientes, por así decirlo, o nos puede pasar una factura, ¿de acuerdo? Cuando una mujer es masculina. Por ejemplo, una mujer masculina no le va a dar ese cariño, no va a darle esa dulzura a sus hijos pequeños. También otro dato importante, un hombre femenino va a ser muy difícil que pueda ser la autoridad en casa. Normalmente un hombre femenino pues se dejará llevar más bien por los consejos de su mujer, tampoco sabrá ponerle límites a sus hijos o le costará mucho. Esto es más o menos el rol que desempeñaría un hombre femenino. Luego también hay que tener en cuenta que una mujer puede estar en rol femenino y de repente pasarse a rol masculino. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Pues muy sencillo. Vamos a poner, por ejemplo, un matrimonio o una pareja que de repente se separan, se divorcian y la mujer se queda sola. Hasta ese momento, cuando estaba casada con su marido, quien trabajaba era el marido y quien traía el dinero a casa era él. Pero claro, tienen un niño pequeño, un niño de 2 años, por ejemplo, y al separarse, ¿qué pasa? Que los ingresos en esa casa se reducen mucho. Y esa mujer se tiene que poner a trabajar, porque lo principal, lo básico, es traer alimento. Esa mujer tiene que salir fuera de la cueva. Si volvemos al ejemplo que os ponía antes, la mujer tiene que salir de la cueva porque tiene que cazar el mamut, por tanto ya no puede ser femenina, ya no puede ser dulce, porque ¿de qué le sirve a una mujer ser dulce en la selva? Pues de poco, porque va a venir el león y le va a pegar un bocado y se la va a comer. Entonces no puede ser dulce, no puede ser cariñosa, no puede ser delicada. Tiene que sacar su lado más frío, su lado más fuerte, porque tiene que salir, tiene que cazar, tiene que trabajar, tiene que traer dinero a casa, porque lo más importante es alimentar a sus cachorros, es decir, a su hijo de 2 años, o a varios hijos, en el caso de que tenga más de uno. Entonces esa mujer se masculiniza. Si era dulce, deja de serlo. Entonces ese niño va a notar ese cambio. Es curioso que no sé si conoceréis a algunas mujeres separadas o divorciadas, cómo habréis notado un cambio cuando estaban casadas con el marido y después de casarse con él, cómo se vuelven como más rudas con sus hijos, se vuelven más exigentes con los hijos, discuten más. Es como que de alguna manera tienen que compensar la falta del macho en esa casa, es decir, del hombre. Ya no está el hombre, entonces la mujer se tiene que convertir también de alguna manera en hombre. Por tanto, va a sacrificar, por así decirlo, entre comillas, su lado femenino, su rol de proteger a sus hijos. Para que os deis cuenta que no podemos abarcarlo todo. Cuando un hijo pierde un referente o cuando perdemos un referente, no podemos suplirlo por nosotros mismos, porque ya está hecho así. Tenemos que tener un referente materno y un referente paterno. Cuando desaparece uno de los dos, de alguna manera, nuestro cuerpo, en su inmensa sabiduría, tendrá que adaptarse en la medida de lo posible a esa falta de ese referente, aunque, como os estoy explicando, eso generará pues unos condicionamientos, unos cambios
en nuestra vida. Y es muy importante entenderlo para darnos cuenta de que no hay nadie que tenga culpa de nada, sino que simplemente son procesos de adaptación que tiene nuestra propia biología, porque lo principal y único, como os he dicho antes, lo más importante es la supervivencia. Esta máxima la tienen todos los animales en la naturaleza y, por supuesto, los seres humanos también. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, me gusta ver vuestros comentarios, suscribiros también a mi canal y, muy importante, como digo siempre, activar la campana de notificaciones que está por esta esquinita de aquí. Le dais clic y esa campana ya queda activada. Cada vez que saque un vídeo, enseguida seréis los primeros en verlo. Muchas gracias y, como siempre, hasta la próxima.